libertare, libres seremos, si el Hijo os libertare, os libertare, si el Hijo os libertare, libres seremos, libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. A ver, díganlo. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Un grito de júbilo. A ver cuántos son libres en este lugar. Somos libertare, libres seremos, si el Hijo os libertare, liberemos, si el Hijo os libertare. A ver, dígalo. Libres seremos, si el Hijo os libertare, libres seremos, libres por el poder. Muy buenas tardes, noches, hermanos en la fe, y a todos los que nos escuchan y nos comienzan ya. Hoy, viernes, un día más, por la gracia de Dios, delante de ustedes por medio de estos medios, para seguir compartiendo, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Hoy ha sido un día ajetreado, hoy ha sido un día donde hemos estado desde muy temprano compartiendo la escritura por otras redes sociales, viendo temas de actualidad que están trascendiendo. Las preguntas de hoy en día mayormente es con relación a temas escatológicos. Si estamos a las puertas, si los acontecimientos que están sucediendo me dan un indicador que cuáles son las antesalas a los eventos finales, y hay una inquietud dentro del pueblo creyente, Señor. Mi punto de vista es que hay una crisis espiritual. Todo este tiempo ha habido una crisis espiritual dentro de la iglesia. Me quiero seguir enfocando al tema que hemos tenido ayer, el orden de las... Quiero tomar puntos que para nuestra vida se tienen que seguir estableciendo y fundamentando. A mi punto de vista son temas que tienen que trascender con mi posición, con mi relación, con mi nueva naturaleza, con mis beneficios, con mis responsabilidades y con mi... ya como hijo de Dios. Hoy vamos a ver, dentro del orden de la salvación, la adopción. Ayer tomamos a ligereza la adopción. Ayer nos enfocamos en la elección. Hoy quiero enfocarme en la adopción. Y vamos a centrarnos primeramente en la epístola a los romanos, mientras que nuestros hermanos están conectando. El saludo general es para todos ustedes que nos ven dentro de nuestro territorio patrio, desde acá, desde Chimbote, Perú. Chimbote es una ciudad del norte
para los que nos comienzan a ver y por primera vez nos ven, la ciudad del norte es una ciudad marítima, es una ciudad portuaria, donde el mayor centro de trabajo o generación de empleo está basada a la pesca. La bahía, que en sus buenos tiempos tuvo su época de oro, llegó a ser la primera ciudad pesquera a nivel mundial en el año 70. Y desde aquí estamos transmitiendo desde casa, desde nuestra casa, desde mi casa, la casa pastoral, estos estudios. Quiero ver con ustedes y ante todo vamos a orarle a Dios para que sea Él quien nos guíe. Señor, te damos las gracias por lo que hoy nos traes a tu presencia y delante, Señor, de ti estamos. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente, que nos des el entendimiento, que podamos, Señor, salir edificados con tu palabra, Señor, con tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Nos encomendamos a ti, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de partir al tema de la adopción, quisiera quizás compartir algunos pensamientos o preguntas, porque la adopción tiene que ver con mi posición y mi relación como hijo de Dios. La adopción. Y la primera pregunta que me hago, que se hace la gente es: ¿somos todos hijos de Dios? ¿Somos personas hijos de Dios? Y la pregunta genera controversia. En su concepto general y popular, usted conversa con alguien donde esté, y si toma temas religiosos o temas bíblicos, las personas quizás definen y dicen: pero todos somos hijos de Dios, todos creemos en Dios, ¿no? Definiéndolo en un término global, ¿no? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia con relación a la paternidad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Hijos que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio hijos de Dios. Está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 13 y 14. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la creación, los 7.000 millones de seres humanos, le pertenecemos a Dios, decíamos, por creación. Por creación. Pero aquellos que han aceptado a Jesús le pertenecen por redención. Y cuando digo la redención de Cristo me refiero a la obra, a la muerte y a la resurrección de creer. De creer de que Cristo es Dios y de que Cristo murió por mis pecados y de que Cristo resucitó al tercer día y que Él está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Esa confesión de fe, no solamente de una forma verbal, creyendo en el que Dios lo levantó de los muertos, se convierte en una convicción. Esa convicción entonces me hace entender de que hijos de Dios, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de hijos de Dios, los hijos de Dios, las epístolas hablan de los hijos de Dios, se está refiriendo a aquel grupo de personas que han aceptado a Jesús como su Salvador. Y es aquí donde se implica la fe salvadora. Entonces, si vamos a hablar del tema de la adopción, estamos hablando de la posición o de la ubicación o de la como hijo. La adopción tiene que ver en un tema filial, tiene que ver en un tema familiar, en un tema filial.
Por eso hago este panorama abierto para que podamos... Bien. Luego vendría, ¿quién me convenció a mí? Es la pregunta, ¿quién te convenció a ti? ¿La prédica del pastor? ¿La prédica de algún hermano, de un familiar? ¿Lo que escuchaste por la radio, lo que viste por la televisión? ¿Quién te convenció a ti de que realmente necesitabas de Jesús o que Jesús es el Hijo? ¿Algún instrumento humano, alguna persona, alguien crees que te convenció? Dice que quien nos convenció a nosotros y nos hizo ver nuestra realidad caída es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene la obra de convencer al hombre de justicia. Entonces, quien te convenció a ti es el Espíritu Santo. ¿De qué me convenció? De ver mi necesidad caída. Cuando te convenció a ti, me convenció a mí y hizo ver mi realidad caída, entonces la fe salvadora es donde se manifiesta o se activa. Cuando se activa esa fe salvadora, entonces el Espíritu Santo hace su otro proceso o otro que me imparte ¿qué? Me imparte una nueva vida. Entonces viene ahí la impartición del Espíritu Santo. Me imparte a mí. Cuando Él me imparte de haber entendido, de haber sido convencido, entonces yo vengo a hacer una nueva creación. Una nueva. Él me imparte la fe salvadora, automáticamente entonces, y yo acepto a Jesús, ahora el Espíritu Santo me implanta aquella nueva naturaleza que nosotros llamamos la regeneración. La regeneración es el acto por el cual el Espíritu Santo se revela y hace de nosotros una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo hombre. Entonces, la obra del Espíritu es que me convenció, luego me impartió, luego me implantó la naturaleza de Dios. Tiene que ver con mi vida espiritual. La regeneración tiene que ver con mi vida espiritual. Y luego que me implantó, ahora me adoptó. Y al adoptarme me da beneficios. Ya me adoptó como hijo. Cuando me implantó en la posición de hijo, pero ahora en la adopción viene a ver la ubicación por hijo. En otras palabras, para empezar el estudio, quiero decirte que la regeneración tiene que ver con la vida, mi vida espiritual. Pero la adopción tiene que ver con mi posición, con mi ubicación y con mi relación espiritual con Dios. Eso es lo que ahora tú y yo hemos sido adoptados por Dios. Decía el día de ayer que en la cultura romana la adopción no se efectuaba sobre infantes, sobre niños o sobre recién nacidos. La adopción se ejercía sobre personas adultas. La adopción romana, cuando Pablo dice que hemos sido adoptados, de aquella familia romana cuyo padre quería dejar herencias y bienes, seguir administrándolos, y tenía que eso seguir bajo el estatus romano. Y si no había algún heredero, entonces el padre de familia romano podía adoptar a una persona, llámese lejana de la familia o llámese un esclavo mismo, y lo adoptaba como hijo. En otras palabras, la adopción tiene que ver con nuestra posición.
Tiene que ver, pero para ser adoptados, escúchelo, para ser adoptados primeramente hemos sido generados. Si usted dice, bueno, yo quiero que Dios me tome como padre, pero si mi adopción no va de la regeneración, porque la regeneración tiene que ver con la vida espiritual y la adopción tiene que ver con la posición, con la relación espiritual y con la ubicación espiritual. Con esta amplitud, con esta definición, quiero entrar a ver qué dice con respecto a la adopción. Y vamos a la epístola a los Romanos, al capítulo, abra su Biblia en Romanos capítulo número 8, versículo 14 hasta el versículo 16. 3 versículos. Romanos capítulo 8, del versículo 14 al versículo 16. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hay espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Quiero partir desde este primer punto. Dios no empuja a sus hijos. Dios no obliga a sus hijos. Dios lo que hace es guiar a sus hijos. O la primera evidencia de saber si yo y tú somos hijos de Dios, la primera evidencia, hijo de Dios, los hijos de Dios en plural, son guiados por Dios. Si el texto no usaría la palabra o el verbo guiar o guiados, y quizás podríamos interpretarlo de esta forma, porque todos los que van a la iglesia son hijos de Dios, porque todos los que van a la Biblia son hijos de Dios, porque todos los que cantan son hijos de Dios, porque todos los que se congregan promediamente son hijos de Dios. No dice eso. Lo que dice es porque todos los que son guiados. La primera evidencia para saber si yo soy un hijo de Dios es la evidencia de la... Por eso decía, Dios no empuja a sus hijos. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, Él dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz. Siguen. Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Te has puesto a pensar si realmente eres un hijo de Dios? ¿Te has puesto a pensar si realmente le perteneces a Dios? ¿Te has puesto a pensar si el espíritu de adopción está en ti? La primera evidencia para saber si yo soy un hijo de Dios es que los hijos de Dios, no por emociones, no por sentimientos, no por emociones humanas, no se sienten obligados. Los hijos de Dios son guiados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Es la primera evidencia. ¿Es que eres una persona obligada a vivir el Evangelio?
¿Te aburre el Evangelio? ¿Te incomoda la Biblia? ¿Te sientes presionado al no tener una libertad, entre comillas, para hacer lo que tú quieres hacer? Dios no obliga. Si hubiera una obligación de parte de Dios sobre sus hijos, es que los hijos de Dios deberían ser guiados por el Espíritu Santo o son guiados por el Espíritu Santo. Esa es la primera evidencia. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, por hijo, por eso dije en la antesala, dije así, la adopción no es algo que tú quieres, es algo que se presenta por causa de la regeneración, por causa de la regeneración. La adopción como hijo, entonces, ¿cuál es la evidencia ahora de que hemos sido adoptados por Dios, de que tenemos su Espíritu y de que somos hijos de Dios? Espíritu Santo. En este capítulo Pablo habla sobre el enfrentamiento de la carne y del Espíritu. En este capítulo Pablo habla sobre el enfrentamiento, el conflicto del Espíritu con la vieja naturaleza. Entonces, la primera evidencia, cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver la guía del Espíritu Santo? Tiene que ver mucho, porque tiene que ver con mi vida. La guía del Espíritu Santo me va a dar a mí. Lo primero que me va a dar la guía del Espíritu Santo es una dirección. ¿Qué quiere decir una dirección? Propósito en esta vida, que yo ahora voy a saber por el cual Dios me llamó y me escogió. En otras palabras, mi futuro ya no es incierto, sino que mi futuro es glorioso. Mi presente está asegurado, pero mi futuro está asegurado. Entonces, lo que produce el Espíritu Santo, la evidencia de la guía del Espíritu Santo, con respecto a la dirección, dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dirección. Lo otro que me da la guía del Espíritu Santo es presencia. El Espíritu Santo siempre me va a llevar a la presencia de Dios. Si algo hemos recibido, Pablo dice, hemos recibido el espíritu de adopción y hemos sido liberados del espíritu de esclavitud. Ahora tenemos y la esclavitud que antes vivíamos. Quien vive bajo esclavitud, quien vive bajo el espíritu de esclavitud, está sujeto bajo el dominio de la carne, bajo el dominio del pecado, y por consecuencias está muerto espiritualmente. Somos, dice así, porque todos los que son guiados son hijos de Dios, pues no habéis recibido esclavitud. Yo decía que la guía del Espíritu Santo tiene que ver con dirección, tiene que ver con la presencia o con la comunión que ahora yo tengo con Dios, la comunión. El Espíritu Santo me va a guiar siempre ¿a qué? A Dios, a buscar el rostro del Padre, a tener comunión con Él, o lo que decimos, es lo que produce la guía del Espíritu Santo. Dirección, comunión, presencia. Ahora el Espíritu Santo morará, la presencia de Dios morará en nosotros. Esa es una garantía. De que yo soy guiado. Entonces, la dirección y la presencia del mismo Dios está en nosotros. Ahora Pablo, decía yo en el versículo, el espíritu de esclavitud para estar, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre.
clamamos es otra cosa que hemos recibido de parte de Dios. Clamamos. ¿Sabe lo que hemos recibido? La capacidad de buscar el rostro de Dios. En otras palabras, hemos recibido la capacidad de orar, de con el Padre. Entonces, no solamente hemos recibido la dirección, no solamente hemos recibido su presencia, no solamente ahora tenemos, sino que también ahora hemos recibido la clamamos, dice Pablo, dice así, por el cual clamamos. Ahora, el espíritu de adopción es un espíritu que es el apelativo del Espíritu. O sea, es la obra del Espíritu Santo, la adopción por medio del Padre. Y esa obra nos hace a nosotros clamar y clamar. Antes no clamábamos, antes no buscábamos a Dios. Ahora, porque somos hijos, tenemos la capacidad de conversar con el Padre. Porque ahora la palabra clamar se une con la expresión Abba, Padre. Abba, Padre, Abba. Es una palabra en arameo. El balbuceo. Por mucho tiempo no se encontró de la palabra Abba. Porque recuerde que los judíos usaban en ocasiones nombres paralelos para referirse a Dios. Y siempre cuando a Dios, ellos se acercaban con nombres reverenciales con relación a su majestad. Adonai, que se traduce mi Señor. Y después había nombres compuestos como Jehová Jireh, que tenían o marcaban una cualidad. Jehová Jireh es mi proveedor. Y así, los nombres compuestos de Dios no usaban nombres o palabras filiales con Dios. No usaban filiales. En muy pocas ocasiones se ve en el Antiguo Testamento que ellos se dirigían a Dios como Padre. Dios, cuando vino a esta tierra, según el Evangelio de Lucas, dice que, y Marcos registra, y levantándose muy de temprano, siendo aún muy oscuro, se iba a lugares desiertos, y ahí oraba. Y de pronto, uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Cuando vosotros oréis, digan esto: Padre nuestro. Padre nuestro. Jesús nos enseñó el Padre nuestro para enseñarnos el nombre bajo la familiaridad o bajo la relación familiar que hoy tenemos. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra Abba, seguida de Padre, esa palabra Abba es una palabra aramea que, como dije hace un momento, para muchos es un balbuceo. Un balbuceo, ¿quién los da? Los bebés, los niños, los que no llegan todavía a descifrar el vocablo, a expresar bien el vocablo. Pero también es una palabra que por ahí los eruditos dicen que se traduce como papito lindo o mi papi. Qué tremendo el saber que ahora tú y yo tenemos la capacidad como hijos de poder Dios. Qué tremendo. No sé si en tus oraciones a veces te acercas a Dios de una manera reverencial, la cual es lo indicado, pero que de la manera familiar. Mi Padre, nuestro. Y dice Abba, Padre. Y esta palabra, excesiva familiaridad. Usted no le diría papito a su vecino.
Usted no le diría papito a un desconocido. Usted le expresa papito o mi papito a su padre, pero es una excesiva familiaridad. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? Que nuestra relación como hijos por adopción y la oración de Jesús como hijo, tenemos tanta similitud para también hablarle al Padre como Jesús le habla. Eso se llama excesiva familiaridad, que tiene que ver con una intimidad. Entonces, por adopción, tú y yo, por hijos, iglesia, hemos recibido la evidencia de que somos hijos de Dios, es que somos guiados por el Espíritu. Y si somos guiados, somos direccionados. Y si somos direccionados, hemos sido o tenemos la presencia de Dios, comunión con Dios, tenemos intimidad con Dios. Tanto así que nuestra cercanía, porque ahora tiene que ver no solamente con la capacidad de orar, sino con la cercanía de estar. Recuerde que en el Antiguo Testamento había la presencia de Dios con las acciones humanas, el velo del templo. Cuando Cristo murió, dice que ese velo del templo se rajó en dos. Y de ahí en adelante, el libro de Hebreos dice que tú y yo ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. En otras palabras, no solamente nos ha dado la capacidad de conversar, sino la cercanía de estar. Qué tremendo, hermanos. La adopción por hijos, la adopción de hijo, me hace tener la relación de hijo y me hace tener la ubicación de hijo. ¡Wow! Gracias, Padre, porque realmente somos hijos tuyos. Y esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que somos hijos de Dios. El versículo que sigue en adelante, el versículo 16, me da otra evidencia. La otra evidencia del versículo dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La segunda evidencia, la primera evidencia del Espíritu Santo, es la evidencia del testimonio del Espíritu Santo. Es el testimonio del Espíritu Santo. En la judía, cuando habían casos que se tendrían que arreglar, la judía dictaminaba que por la boca de 2 o 3 testigos se daba evidencia de algo, de un acto. Era la ley judía, que por la boca daba evidencia confirmada del Espíritu. Es la otra evidencia que nos hace ser. Y aquí yo encuentro 2 testigos: el Espíritu de Dios. Tu vida, vivir como hijos de Dios, es vivir en una relación íntima, ¿correcto? Pero hay que añadirle un ingrediente: el gozo. Muchas personas tienen una vida íntima con Dios. Viven una vida íntima con Dios, pero quizás no le agregan ese ingrediente de gozo. Y la vida íntima, sin gozo,
tarde o temprano me lleva a quejas, tarde o temprano me lleva a frustraciones. Si dices que Dios es tu Abba, que es una excesiva familiaridad, que es una relación íntima y es una expresión de cariño y afecto, tu intimidad, la intimidad que tú y yo tenemos de buscar el rostro de Dios, tiene que ser con una actitud de gozo. Ese es el otro punto. Dios no empuja a sus hijos, Dios los guía. 2. Dios quiere que cuando sus hijos se acerquen bajo gozo, bajo gratitud, bajo alabanza. La evidencia segunda de que somos hijos de Dios la da el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo dice así, para terminar, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la obra del Espíritu. El Espíritu. Lo que el Espíritu dice ahora, de que tú y yo somos hijos de Dios. Terminando, obvié el versículo 17, una palabra que relaciona a la adopción. Y es que si una persona es adoptada, es para recibir, administrar y heredar los bienes de su padre, quien lo adoptó. Uno de los beneficios de la adopción, está en el versículo 17, que dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, Dios nos ha hecho hijos por adopción. Hijos por adopción. Vamos a recibir la herencia de parte de Dios. Y usted preguntará, dirá, pastor, ¿qué herencias tengo? Las herencias que recibimos por hijo son herencias espirituales, son herencias posicionales. Pablo decía en Efesios que ahora tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La herencia vendría a ser el beneficio de la adopción. El testimonio viene a ser la confirmación de esa adopción. Y la guía viene a ser el en esa adopción. Cuán importante es saber esto, mis queridos hermanos. El propósito de estas prédicas es que tu fe sea firme y que tú entiendas tu ubicación, que tú entiendas el lugar que debes de tener con Dios por medio de Cristo, por medio de Cristo. Eres hijo de Dios por adopción. Hincapié. Somos hijos de Dios por adopción. Que vamos a recibir herencias y somos coherederos. Lo somos. Coherederos. Vamos a recibir bendiciones espirituales y también, bajo la voluntad del Señor, las bendiciones que Él nos dará en esta tierra. Espero, mis amados hermanos, que este estudio haya servido para que la fe se asiente cada vez más.
y una vez fundamentada la fe, usted pueda sobreedificar sobre ella. Dios está con nosotros. Pero recuerde cuán importante es conocer la palabra de Dios, dedicarle tiempo a la palabra de Dios. No solamente con un mero conocimiento, sino con una experiencia y una aplicación de lo que está escrito. Porque muchas personas pueden saber la Escritura y en ocasiones nos descuidamos tanto del aprendizaje de la palabra. Hoy hemos visto una vez más el orden de la salvación, los procesos en la salvación, procesos redentores dentro de la salvación, elementos que Dios usó en la salvación. Y aclaro y termino. No puedes ser hijo si primero no has nacido de nuevo. No puedes ser hijo de Dios si primeramente no has nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo, necesitas recibir en tu corazón a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Iglesia, avanzando en este hermoso camino de la fe. Realmente gracias, conmigo será hasta el día de mañana a esa misma hora. Visite nuestros canales de YouTube y ahí encontrarán toda una línea de prédicas. Que Dios los bendiga.